Vamos a arrancar por algunas cuestiones. Estamos en el capítulo de semiconductores de potencia, diodos de potencia, transistores de potencia, tiristores. Vimos varios dispositivos. Hice algunas menciones por momentos a cuestiones térmicas. Ahora vamos a poner un poco más formal estas consideraciones, ¿no? El esquemita de la figura lo que muestra es un dispositivo, ¿no? Y el semiconductor normalmente nosotros, o siempre, lo tenemos en una carcasa, ¿no? Que puede ser de diferentes tipos y de diferentes materiales. La carcasa puede ser plástica, o puede ser metálica, o puede ser una combinación de ambas. Pero cuando uno habla de cuestiones térmicas, tiene que distinguir dos cosas, ¿no? Para empezar. Una es la juntura del semiconductor, es decir, el silicio, ¿está bien? A eso lo vamos a llamar juntura, y otra es la carcasa, ¿no? Que es lo que contiene al semiconductor, tiene las patas y hay una conexión después a través de unos pequeños cablecitos internos entre el semiconductor y la carcasa, ¿no? Pero bueno, básicamente el título dice transistores de potencia, pero esto aplica a cualquier semiconductor, ¿no? La potencia que disipa el semiconductor, ¿está bien? Cuando hay B por I en el semiconductor, se convierte en calor en el semiconductor y ese calor lo que produce es un aumento de la temperatura de juntura, ¿no? De la temperatura del semiconductor. El fabricante nos va a especificar una temperatura máxima de juntura que nunca se debe exceder, ¿no? Porque eso produciría un daño permanente del dispositivo. Normalmente para silicio esa temperatura está entre los 150 y los 200 grados. Supongamos que todavía no pusimos ningún elemento externo que lo vamos a llamar disipador, ¿no? Pero supongamos que tenemos a un semiconductor, un transistor, operando lo que se dice aire libre, es decir, sin disipador. Entonces, básicamente el calor se tiene que transferir de la juntura a la carcasa y después de la carcasa al ambiente circundante, ¿no? En estado estacionario, si supónganse que estamos usando un transistor como llave o como amplificador, en cualquiera de los dos casos, supónganse que estamos en estado estacionario, es decir, si lo uso como llave, bueno, no sé, lo prendo 1000 veces por segundo, bueno, lo dejo 1000 veces por segundo prendiendo y apagándose, y eso va a llegar en un momento a una temperatura de estado estacionario, ¿no? Básicamente lo que tenemos es una relación entre la potencia que está disipando el semiconductor, que es PD, con la diferencia entre la temperatura de la juntura y la temperatura ambiente, y esa relación está dada por lo que se llama la resistencia térmica, ¿no? En este caso entre la juntura y el ambiente. Fíjense bueno, la potencia tiene unidad de watts, la temperatura de grados y la resistencia térmica de grado por watt, ¿no? Básicamente la resistencia térmica lo que nos indica es cuánto se incrementa la potencia, la temperatura de juntura por encima de la temperatura ambiente por cada watt de potencia que disipa ese semiconductor, ¿está bien? En estado estacionario. Básicamente lo que yo quiero es que esa resistencia térmica sea lo más baja posible para poder disipar mayor potencia, ¿no? Y evitar que el dispositivo llegue a la temperatura de juntura máxima. Es decir, lo que quiero es evacuar el calor del dispositivo de la forma más rápida posible, ¿no? Y eso lo logro si esa resistencia térmica es chica. Como vamos a ver ahora, esa resistencia depende de varias cosas, entre ellas del empaquetado del semiconductor. ¿Está bien? Es decir, depende de cómo se transfiere el calor de la juntura de silicio al empaquetado, de la carcasa, digamos, y después cómo esa carcasa disipa ese calor al ambiente, ¿no? Hay distintos encapsulados como hemos visto, de hojas de datos de transistores y algunas fotos, y bueno, cada una tendrá un desempeño distinto en términos de cómo evacúa el calor, ¿no? Y básicamente vamos a trabajar con una analogía eléctrica, ¿no? Si uno ve
la ecuación esta del proceso de conducción térmico, uno puede hacer una analogía con la ley de Ohm, ¿no? Donde la potencia equivale a la corriente, la diferencia de temperatura, la diferencia de voltaje, y la resistencia térmica a la resistencia eléctrica, ¿no? Entonces, como estamos acostumbrados a pensar así en términos de circuitos, uno puede usar esta analogía para resolver esa ecuación y despejar lo que no conoce, ¿no? Por ejemplo, en el caso simple que es este, uno tendría una fuente de corriente que equivale a la potencia que está disipando el dispositivo, una resistencia térmica entre el ambiente y la juntura, y el voltaje, digamos, sería la temperatura, es la temperatura ambiente está acá abajo, la temperatura de juntura es la temperatura ambiente más la potencia por la resistencia térmica de la juntura ambiente, ¿está bien? O sea que normalmente se usa esta analogía eléctrica del proceso que es de conducción térmica. Y normalmente el fabricante especifica por varias cosas, ¿no? Especifica, por un lado, la temperatura de juntura máxima, y por otro lado, esta potencia P de 0, uno por ahí vimos ya en alguna hoja de datos, ahora lo vamos a rever, que decía potencia tanto, decía un transistor, por ejemplo. Bueno, esa es esta potencia P de 0 para una temperatura ambiente de 25 grados, ¿no? Y también nos da la resistencia térmica entre la juntura y el ambiente. Normalmente toda esta información la vuelca en un dato de esta forma el fabricante. Fíjense que acá tenemos, voy a agarrar el lapicito de zoom, acá tenemos en este eje la potencia máxima que podría disipar el dispositivo. En este eje tenemos cuánto vale la temperatura ambiente. ¿Está bien? Entonces, básicamente el dato este P de 0 de potencia que nos dan es, bueno, cuánta potencia puede disipar el dispositivo si la temperatura es ambiente es menor a estos, por ejemplo, 25 grados, ¿no? Entonces, puede disipar esto. Ahora, si empieza a crecer la temperatura ambiente, ya no voy a poder seguir disipando la misma potencia, ¿está bien? Porque hay un delta de temperatura más chico y entonces si hace más calor, al dispositivo le cuesta más evacuar el calor, ¿no? Entonces se hace lo que se llama el derating, que es esta P de 0 empieza a caer, ya no puedo disipar esta potencia máxima, tengo que empezar a disipar menos. ¿Cómo cae eso? Es justamente la resistencia térmica juntura ambiente, y en el límite, si la temperatura ambiente llegara a la temperatura de juntura, no puedo disipar potencia, ¿está bien? Porque no hay transferencia térmica, digamos, de un caso límite teórico, ¿no? Entonces, normalmente este tipo de curvas es la que da el fabricante para su dispositivo, ¿no? Y cuando me dice, no sé, 300 watts, como vamos a ver ahora, de un dispositivo, se está refiriendo a esto, ¿no? Bien. Bueno, esto es básicamente lo que les dije recién. Y esto es, fíjense, potencia máxima, ¿no? O sea que es de acá para abajo la zona de trabajo del semiconductor, de esta curva para abajo. Ahora bien, en muchas ocasiones uno tiene que además usar un disipador, ¿está bien? Seguramente lo han visto, por ejemplo, en el procesador de una computadora, ¿no? Pero en muchos dispositivos la resistencia, digamos, para reducir esa resistencia térmica uno pone un dispositivo externo que normalmente es un bloque de aluminio con algún tipo de forma que favorece la transmisión del calor al ambiente, ¿no? Entonces, básicamente, lo que vimos hasta ahora es la resistencia juntura-ambiente. ¿Se acuerdan? Eso incluye la resistencia entre la juntura, es decir, entre el semiconductor de silicio, por ejemplo, y la carcasa, y entre la carcasa y el ambiente. Entre la juntura y la carcasa yo no puedo hacer nada, ¿está bien? Esa es cómo transmite el silicio a la carcasa. Depende de cómo lo fabricó el fabricante. Sí, el fabricante lo puede variar cambiando la carcasa, por ejemplo, ¿no? Haciendo una carcasa metálica, va a reducir esa resistencia entre la juntura y la carcasa.
O, por ejemplo, también lo que se hace es que van a ver, como vamos a ver ahora, que estos dispositivos tienen, por ejemplo, un transistor, tiene el colector o el drain conectado a la carcasa metálica. ¿Está bien? Hay una conexión eléctrica y térmica, digamos, entre un terminal del semiconductor y la carcasa, ¿no? También para favorecer y para tratar de reducir la resistencia juntura-carcasa. Por ejemplo, este es un encapsulado típico, en este caso un MOSFET, pero también podría ser otra cosa, en donde toda esta, en este dibujo, toda esta parte de atrás es metálica, ¿está bien? Toda esto acá atrás tiene toda una placa, una plaquita metálica, digamos, que está conectada, por ejemplo, al drain. O sea, ahí hay contacto eléctrico, así que tengo que tener cuidado porque esta es como una pata más conectada al drain, ¿no? De hecho, fíjense que tiene un agujerito acá, ahora lo rayé todo y no se ve, pero es para poner un disipador, por ejemplo, y agarrarlo con un tornillo al dispositivo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas favorecen que la resistencia juntura-carcasa baje. Pero eso viene dado por el dispositivo. Este es otro encapsulado también, por ejemplo, este es un BJT, que ahora vamos a ver más en detalle la hoja de datos. Tiene dos patas porque la tercera, que es el colector, es directamente la carcasa, ¿no? Todo eso busca reducir la resistencia juntura-carcasa. Después, una vez, digamos, dicho eso, cómo se transmite el calor de la carcasa, digamos, de esto o de esto al ambiente? Bueno, ahí puedo ayudar yo, ¿no? Puedo lograr reducir esto por debajo de su valor de lo que sería aire libre. Aire libre sería usar el dispositivo así sin más nada. Entonces esto transfiere de la carcasa al ambiente. Ahora yo puedo bajar esto como usando un disipador. ¿Está bien? Es decir, facilito el intercambio de calor entre la superficie metálica del dispositivo y el ambiente. Por ejemplo, van a ver bloques de aluminio con aletas que lo que buscan es justamente eso, ¿no? Tener formas de disipar el calor al ambiente. Como les decía, un caso típico que seguramente todos vieron alguna vez son los disipadores en la computadora, ¿no? Que incluso pueden tener disipación forzada, es decir, ventiladores, ¿está bien? Los coolers. Bien. Lo habrán notado alguna vez también en su celular que se calienta, ¿no? Usando la misma carcasa del celular para disipar el calor, ¿no? Entonces, la resistencia entre la carcasa y el disipador, es decir, vamos a dividir ahora la resistencia entre carcasa y ambiente, ¿está bien? Entre el encapsulado, digamos, el empaquetado y el ambiente, la vamos a dividir en dos, porque vamos a usar disipador. Entonces vamos a suponer que tenemos entre la carcasa y el disipador, es decir, cuán bien se transfiere entre la carcasa del dispositivo y este bloque de aluminio, por ejemplo, que le pongo, y después cuán bien este disipador disipa al ambiente. ¿Está bien? Así que la carcasa ambiente la vamos a separar en dos ahora. Por ejemplo, pongo este ejemplo porque por ahí es el que todos vieron alguna vez. Un procesador en una computadora va a tener tendrá su cierta resistencia térmica y después, entre la carcasa y el disipador, como uno quiere achicar esta, ¿qué hace? Pone una grasa, por ejemplo, siliconada, esta. ¿Está bien? Pongo una grasa, ven acá hay una jeringa blanca que está poniendo una grasa sobre el dispositivo, y eso lo que permite es reducir la resistencia térmica entre la carcasa y el disipador, porque voy a hacer una buena transmisión de temperatura y de calor, digamos, ¿no? Y después, entre disipador y ambiente, bueno, ahí viene el disipador, por ejemplo, uno como el de esta foto, que tiene un montón de aletas para tratar de reducir esa resistencia. La pasta térmica lo que busca es que el contacto entre el semiconductor, en este ejemplo es un procesador, pero puede ser cualquier semiconductor, y el disipador, haga un buen contacto, ¿no? De forma de poder transferir el calor en este sentido. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, de alguna manera esto grafica la resistencia carcasa-disipador, que es el contacto térmico y uno trata de favorecerlo, por ejemplo, con grasas siliconadas.
Bueno, y después esto depende del fabricante del disipador. ¿Está bien? Hay hojas de datos de disipadores. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Ok. Bueno, el calor del disipador al ambiente obviamente se puede transmitir por convección o por radiación. Y usualmente tienen muchas aletas los disipadores para lograr bajar esta resistencia de disipador ambiente. Y también se puede usar, como les dije antes, disipación forzada, ¿no? Ventiladores o incluso refrigeración por agua, como vimos, por ejemplo, en ese ejemplo de ABB de los tiristores, ¿no? O como hay sistema de refrigeración por agua para PC, por ejemplo, en casos más extremos. Bueno, entonces, ¿cómo calculo ese disipador dado el resto de los parámetros, ¿no? Bueno, podemos usar nuestra analogía eléctrica, ¿no? Entonces, fíjense, ahora tenemos, por un lado, la temperatura de la juntura del semiconductor. Por otro lado, la temperatura de la carcasa, con la relación a la resistencia térmica juntura-carcasa. Después tenemos la temperatura del disipador, ¿está bien? Y la relación a la resistencia térmica entre la carcasa y el disipador. Y por otro lado, la temperatura del ambiente con la resistencia entre el disipador y ambiente. La S es por sink, que es como se le dice al disipador en inglés, ¿no? Y esta es la ecuación, ¿no? Entonces, depende cuál sea mi dato, despejo lo que me falta, ¿no? Ahora hacemos algún ejemplo. La curva que vimos antes, ahora uno también la puede tener en función, en función de la temperatura ambiente. Si voy a usar disipador, me interesaría más tenerla en función de la carcasa, ¿no? Entonces, es la misma curva, pero ahora en función de la temperatura de la carcasa. ¿Bien? Tengo la potencia máxima que puedo disipar a una dada temperatura de carcasa. El mismo concepto que vimos antes. Y acá la pendiente es la resistencia juntura-carcasa, ¿no? Entonces, veamos un ejemplo de un disipador, ¿no? Supónganse que la temperatura máxima de juntura que especifica el fabricante son 150 grados. Y nos dice que, bueno, que puede disipar 40 watts ese dispositivo si la temperatura de la carcasa uno la mantiene en 25 grados. Y que tiene una resistencia térmica, fíjense, nos da dos, entre juntura y ambiente de 62.5 o entre juntura y carcasa de 3.12. Esta, la primera, no, es la completa, ¿no? Nos está diciendo, bueno, si lo usás sin disipador, este dispositivo tiene una resistencia térmica entre la juntura y el ambiente de 62 grados por watt. Si le vas a poner un disipador, te doy la resistencia térmica entre la juntura y la carcasa. ¿Está bien? Es chica esta, porque después te falta sacar el calor de la carcasa, ¿no? Ese es tu problema con el disipador, digamos. Así que tenemos esos dos datos. Si lo voy a usar directamente sin disipador, uso el de arriba, y en este ejemplo vamos a usar el de abajo, ¿no? Bueno, veamos primero cuál es la máxima potencia que puedo disipar en aire libre, es decir, sin disipador. Con una temperatura ambiente de 50 grados. Supónganse que tienen un dispositivo, está trabajando dentro de un gabinete y levanta una temperatura de 50 grados. Entonces, bueno, como no uso disipador, este es el modelo equivalente, ¿está bien? Uso la resistencia térmica de juntura ambiente, conozco la temperatura ambiente, conozco la resistencia térmica, conozco la temperatura de juntura máxima, en este caso puedo espejar la potencia máxima que podría disipar ese transistor. 1.6 watts, ¿está bien? Relativamente baja. Ojo, esta no es la potencia de la carga que esté manejando el transistor, por ejemplo, ¿no? Es la potencia propia que está disipando el dispositivo, ¿está bien? No es la potencia de la carga, después eso es otra cosa y depende del circuito. Esto es la potencia propia del dispositivo que uso como llave, por ejemplo, o como amplificador de potencia o lo que sea. Así que me da 1.6 watts máximo para esa condición de temperatura ambiente
si lo uso sin disipador. ¿Está bien? Ahora bien, vamos a suponer que colocamos un disipador. Ahora, para eso necesito conocer el dato, por ejemplo, que los obtengo del fabricante del disipador, ¿no? Por ejemplo, cómo es la resistencia térmica entre el disipador y el ambiente y qué resistencia espero entre la carcasa del semiconductor y el disipador. Por ejemplo, si ese dato puede estar o en el dispositivo, ¿no? Es decir, bueno, si vos engrasás bien la superficie y haces un buen contacto con el disipador, por la superficie que tiene mi dispositivo metálico, espero una resistencia de 0,5 grados por watt, ¿no? Y esta sí es del disipador, de la hoja de datos del disipador. Entonces, otra vez, misma pregunta, pero ahora con disipador. Temperatura ambiente de 50 grados. Bueno, ahora tengo que agregar entonces, en lugar de usar la resistencia compacta, que era juntura ambiente, uso la juntura carcasa, la carcasa disipador y la disipador ambiente, ¿no? Conozco todas, sumo todas, me da 7,62 grados por watt. Otra vez, despejo la potencia máxima y me da 13 watts, ¿no? Es decir, claramente varía un montón. ¿Por qué? Porque el disipador tiene una resistencia térmica mucho más chica que la del dispositivo en aire libre, ¿no? Que estos 62,5 grados por watt. ¿Está bien? Es decir, el disipador entonces me permite que el semiconductor disipe más potencia, ¿no? A costa de, bueno, tengo que poner un bloque de aluminio, a veces puede ser más chico, más grande. Obviamente, cuanto más grande, normalmente la resistencia térmica es más chica. Imagínense un bloque, no sé, de 10 por 10 centímetros con un montón de aletas, eso disipa más calor, ¿no? Más rápido transfiere al ambiente, resistencia térmica, disipador ambiente más chica. Pero uno quiere minimizar los disipadores porque son caros, porque ocupan lugar, ¿no? Bueno, y lo que nos faltó en ese ejemplo es cuáles son las temperaturas intermedias, ¿no? Para ese caso extremo, nosotros dijimos, el ambiente está en 50, ¿está bien? Temperatura ambiente en 50 grados, la juntura estaba en el caso extremo, 150 grados, el dispositivo semiconductor está disipando una potencia de 13,1 watts, y lo que me falta conocer, por ejemplo, cuál es la temperatura de la carcasa del disipador, son esas dos, ¿no? Bueno, uso el equivalente eléctrico y calculo, es fácil, ¿no? Es esto multiplicado por esto, me da, por ejemplo, que el disipador está a 102 grados, ¿no? Un caso extremo donde el dispositivo está a su límite, ¿no? Pero no toquen el disipador ese porque, nada, está a 100 grados, ¿no? La carcasa está a 109 grados en este caso. ¿Está bien? Fíjense que es de esperar que si hay un buen contacto, si está esa pasta, si está bien hecho el contacto entre el dispositivo y el disipador, no haya mucha diferencia de temperatura entre la carcasa y el disipador, ¿no? Porque este contacto tiene que ser bueno. Es decir, tengo que apoyar bien el dispositivo, como les digo, va con esta pasta, va con un tornillo haciendo presión para hacer un buen contacto, ¿no? Así que es de esperar que esa temperatura sean parecidas. Bien. Vamos a ver algunas hojas de datos referidas a esto, ¿no? Algunas cosas vimos, pero ahora teniendo este contexto que vimos recién, tienen un poco más de sentido. Por ejemplo, este era un BJT de potencia que vimos, en donde el encapsulado, como les decía antes, la carcasa es el colector, es decir, están conectados. Entonces, directamente me da, fíjense acá, la potencia total disipable 300. Yo creo que está mal. Esto no es miliwatt, creo que es watt, ahora lo revisamos. Sí, la temperatura de la carcasa la mantengo en 25 grados, ¿está bien? Y después me da acá la resistencia térmica, característica térmica, resistencia térmica entre la juntura y la carcasa. 0,5 grados por watt, ¿está bien? Y fíjense lo que dice acá. Si la temperatura de la carcasa aumenta por encima de 25 grados, D-rate, o sea, baja esta potencia con 1,7 miliwatt por grado. Eso básicamente, seguramente
tiene que ser, ahora lo vemos en la figura, la inversa de esto, ¿no? ¿Se acuerdan cómo cae la pendiente? Depende de la resistencia térmica. Creo que está, muchas veces incluyen, sí, está la curva. Fíjense en la hoja de datos del dispositivo. Entonces lo que tienen es justamente eso, ¿no? Para una temperatura, si uno mantiene la temperatura de la carcasa en 25 grados, si se pudiera mantener esa temperatura, podría disipar 300 watts. Ahora, a medida que crece la temperatura de la carcasa, ya tengo que bajar lo que puedo disipar. ¿Está bien? En el caso límite, 200 grados ya no puede disipar, no puede andar el dispositivo. Si uno hace la pendiente de eso, es decir, 300 watts, la pendiente de esa recta, ¿no? Dividido 175 grados que hay entre acá y acá, me da justamente 0,58, que es la resistencia térmica que me especificó el fabricante, ¿no? Bien. Si hay alguna pregunta, díganme. Fíjense, este es otro que estuvimos viendo en su momento, un MOSFET de potencia. Este me da, si vienen a la tabla de abajo, donde uno va a resistencias térmicas, me da la de juntura ambiente. Este es parecido a los números del ejemplo que hicimos. Fíjense, juntura ambiente 62. Es decir, eso es si lo uso así, sin disipador, uso esa resistencia. Este tiene esta aleta metálica para disipar. 62. Ahora sí, fíjense, juntura carcasa, y la carcasa es el drain, están conectadas, 3,5 grados por watt. Y después me da también, como veíamos antes, la de la carcasa al disipador, si uno tiene una superficie plana y bien, digamos, puesta con esta pasta conductora, se estima en típicamente 0,5. ¿Está bien? Es decir, me da en este caso las 3 resistencias que necesito según cómo lo voy a usar, ¿no? Si con disipador o sin disipador. Bien, hasta ahí entonces estas consideraciones térmicas y cálculo de disipadores, ¿no? Con esa información uno puede, por ejemplo, elegir si tiene, y sabiendo la potencia que disipa el dispositivo, ver si me alcanza, puedo hacer las cuentas de si me alcanza con el dispositivo solo, es decir, con la resistencia juntura ambiente, hago mis cuentas, supónganse, depende del circuito, digo, este transistor disipa esta potencia, va a trabajar a una temperatura ambiente de tanto, la de juntura máxima es tanto, me fijo si con esta resistencia me va a alcanzar o me va a exceder la temperatura, y si es así, busco un disipador, calculo qué resistencia térmica tiene que tener mi disipador, ¿no? Y voy a un fabricante de disipadores y calculo el disipador. Entonces, para todo esto, una de las entradas para el diseño del disipador es la potencia que está disipando el dispositivo, ¿no? Entonces vamos a repasar un poquito eso, ¿no? Y vamos a suponer que el dispositivo lo estamos usando como llave de potencia, ¿está bien? Estamos manejando, estamos usando un transistor, por ejemplo, como llave para controlar el flujo de potencia hacia una carga, que puede ser inductiva, puede ser un motor, puede ser una inductancia o puede ser resistiva. En algún caso podría ser capacitiva, un poco más raro, ¿no? Entonces, ¿cómo en general, idealmente, ¿no? ¿Cómo son los voltajes y tensiones de ese transistor? Idealmente, lo que voy a tener es que cuando está... Idealmente se manejan así, ¿no? Estos transistores. Uno tiene un periodo que se llama el periodo de conmutación, que es este. ¿Está bien? Este sería el periodo de conmutación. Durante ese periodo, un cierto tiempo uno lo va a tener prendido y otro cierto tiempo apagado. ¿Cuánto tiempo lo tengo prendido y cuánto apagado? Depende de la aplicación y del circuito, eso lo van a ver en electrónica de potencia, pero a esto se le llama modulación por ancho de pulso, ¿está bien? PWM por las siglas en inglés, es decir, qué porcentaje lo tengo prendido del total de tiempo de conmutación. Un tiempo prendido, un tiempo apagado, y después vendrá otro ciclo.
Entonces, en una llave ideal, cuando está prendido, el transistor circula una gran corriente con una tensión entre, por ejemplo, colector emisor o drain source, prácticamente cero, ¿no? En el caso ideal. Y cuando está apagado, el dispositivo, en teoría, tiene corriente cero y puede tener una tensión grande, ¿no? Entonces, idealmente está buenísimo porque hago V por I y da cero, ¿no? Si en la llave no disipa, estaría bárbaro. Obviamente, nosotros sabemos que no es así, ¿no? Porque vimos cómo son los transistores. Esto es todo lo que dije. La transición, sabemos dos cosas. Sabemos que cuando está encendido el voltaje no es cero, porque en un BJT, por ejemplo, tenemos el voltaje de saturación, o en un MOSFET, en un IGBT lo mismo, y en un MOSFET tenemos que está en triodo y tiene una cierta resistencia a encendido. O sea que sabemos que este voltaje no es exactamente cero, por un lado. Y la otra cosa que sabemos, porque lo vimos también, por ejemplo, en detalle la clase pasada, es que las transiciones no son instantáneas, ¿no? Es decir, no prende enseguida de 0 a 1 ni se apaga enseguida, ¿no? Entonces, esto es el caso ideal, acá sí lo eran, pero en la práctica esto no es así, ¿no? Entonces, para ver qué potencia, de qué depende la potencia, hagamos este análisis simplificado, ¿no? Es decir, supongamos que cuando está encendido hay una tensión BF de la llave, y cuando está apagado, bueno, podríamos considerar que hay una corriente. En realidad esta en general es muy chica y no se considera. ¿Está bien? Porque realmente acuérdense que un transistor que está cortado, la corriente que circula es realmente muy chica, ¿no? O sea que esta en general sí uno la puede considerar cero, pero esta no es despreciable. Y la otra cosa que tenemos que considerar es la transición, tanto de encendido y de apagado, porque si veo entre acá y acá y hago el producto V por I, hay potencia. ¿Está bien? Tengo que sumar todas esas para tener la potencia de mi dispositivo que está trabajando como llave, ¿no? Y después a partir de ahí, por ejemplo, calcular el disipador. Entonces, esto es básicamente lo que les dije, ¿no? Entonces, hagamos esta cuenta aproximada. Entonces tenemos, durante el encendido, tenemos directamente V por I. Ahora, cuando yo hago la potencia promedio en un periodo, ¿sí? Lo que vamos a calcular es la potencia en un periodo de conmutación. Entonces, depende cuánto dure el encendido, ¿no? Pero acá tengo el producto de IF, perdón, hasta T1, ¿no? Acá tengo el producto durante T1 segundos de IF por BF. ¿Y eso cuánto dura? O sea, IF por BF es T1 dividido el periodo de conmutación. ¿Vale? Estamos haciendo la potencia promedio. A esto normalmente, a T1 sobre T, se lo llama D, que es el ciclo de trabajo. La D es por duty cycle en inglés. ¿Está bien? ¿Cuánto del periodo de conmutación está encendido? Entonces, esa es la potencia, se llama potencia de conducción. Es cuando el dispositivo está conduciendo. T es el periodo de conmutación y la inversa del periodo de conmutación normalmente se llama frecuencia de conmutación. ¿Está bien? Acuérdense, es esto de acá. T es el periodo, un periodo completo. Desde que lo prendí, lo apagué y lo volví a prender. Esto es T y la inversa es 1 sobre F y es la frecuencia de conmutación. Y D es el ciclo de trabajo, es cuánto de ese tiempo está prendido. Fíjense que dependiendo de mi circuito, este T puede variar, ¿está bien? En los circuitos electrónicos de potencia que van a ver en la materia que van a tener más adelante, van a ver que esto puede ir del orden de los kilohertz, algunas decenas o cientos de kilohertz, esta frecuencia. Y el ciclo de trabajo, dependiendo del tipo de circuito, puede ser fijo o puede ser variable, ¿está bien? Por ejemplo, van a ver que en convertidores de continua a continua puede ser fijo, por ejemplo, y en convertidores en inversores, por ejemplo, que van a ver, puede ser variable este ciclo de trabajo. Pero bueno, acá lo que nos interesa es la potencia por ahora. La de apagado, digamos, la del estado apagado, lo mismo, ¿no? Son dos cosas constantes entre T3 y T4.
Esto es 1 menos el ciclo de trabajo, aproximadamente. Y en ese momento tengo la corriente IL por BR. Como les decía, en general esta no se tiene en cuenta porque esta IL es muy chica, ¿no? Y nos falta entonces la potencia que disipa durante las transiciones. ¿Está bien? En este esquema simplificado que está acá, fíjense, distinguimos dos regiones de la transición. En la primera, que es cuando el dispositivo, esto es pensando, por ejemplo, en cuando teníamos una carga inductiva, ¿se acuerdan cuando analizamos el MOSFET detalladamente? Que al principio, por ejemplo, cae la tensión, en este caso, pero la corriente sigue y después, una vez que la tensión llega al punto, cae la corriente. Es un ejemplo simplificado, no quiere decir que siempre sea así. Pero entonces podemos distinguir lo que pasa entre T1 y T2 y lo que pasa entre T2 y T3. En los dos casos se hacen el producto, B por I,